Todos nosotros tenemos un propósito en nuestra vida y ese propósito mi Señor lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Así es de que si Dios le ha hablado a usted, si Dios le ha dado alguna palabra profética, si Dios le ha hecho alguna promesa, agarre, no suelte esa palabra, vívala. Si aún no se ha cumplido, clame por el cumplimiento de esa palabra, porque contra cualquier circunstancia u obstáculo que pueda estar pasando, si Dios dijo que usted va a hacer tal y tal cosa, usted lo va a realizar. Y de eso vamos a compartir hoy. Cómo es de que mi Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Quiero que me acompañe en el libro de Marcos, en el capítulo 4, dice en el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Bien, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos, vayamos, crucemos al otro lado. Esta es una promesa que Él le está diciendo a sus discípulos. Le está hablando en tiempo presente. Les está diciendo, vamos, hagamos tal cosa. Promesa. Pero, ¿qué pasó en esa promesa? Dice la escritura que se levantó un fuerte viento a tal punto que todo el agua que estaba en ese lago, en ese mar, se empezó a llenar en la barca donde estaba nuestro Señor Jesús. ¿Y qué sucedió con eso? Una vez más, verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En el verso 39 llama la atención que Jesús dice, y reprendió la tempestad. Si vamos al diccionario, la palabra reprender significa censurar, amonestar, prohibir. Por ejemplo, en un partido de fútbol, cuando un futbolista comete una falta, le sacan una tarjeta a los tanques sancionando. Es decir, que mi Jesús actuó con rigidez cuando se dirigió al viento. Pero cuando dice y dijo al mar. Ah, dijo al mar significa habló, es decir, utilizar palabras pasivas, tener una conversación. Dos formas diferentes como referirse a diferentes, llámale si quiere, eventos. Por un lado el mar y por otro lado la tempestad. Eso nos hace recordar en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, cuando el pueblo de Israel deseaba beber agua y en ese desierto no había. Viene Moisés, habla con Dios y Dios le dice a Moisés, utiliza tu vara y le dice lo siguiente, golpea la roca con tu vara. En otras maneras, con rigidez. Pero en el capítulo 20 le vuelve a decir a Moisés, háblale a la roca, no le dice que la golpee. Y todos sabemos la historia de que Moisés, en lugar de hablar, golpea la roca. ¿Qué tiene que ver esto con este ejemplo? Es similar, porque
es diferente amonestar o hablar ásperamente que hablar de una manera pasiva. Eso fue lo que mi Jesús hizo cuando estaba en esa barca. Pero, ¿qué pasó cuando él dio la palabra? Vamos al versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Todo lo que está aconteciendo hoy a nivel internacional, mucha gente ha adquirido cierto miedo. Incluso cuando le habla a su vecino o algún amigo y todo, lo hacen con cierta desconfianza porque ha habido un espíritu de miedo que ha afectado el corazón de las personas. Y Jesús eso mismo le dice a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: si yo estoy en esta barca, nadie les puede hacer daño. Es más, podrán amedrantarlos, sí. Podrán meterle palabras de desconfianza o de duda, sí. Pero no teman, yo estoy con vosotros. Y eso es lo mismo que Jesús nos dice hoy en día. Él no prometió que ninguno de nosotros íbamos a tener ninguna clase de problemas. Él mismo dijo: y aflicciones tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesús está en esa barca, puede venir cualquier tormenta, puede venir cualquier situación difícil, pero en el nombre de Él, esa situación, así como vino, se tiene que ir. Los discípulos ahí estaban aprendiendo lo que era fe. Yo pienso que mi Jesús les dio la oportunidad para que ellos se ejercitaran más en esa fe. Recuérdense que leímos que Jesús estaba, ¿qué? Estaba descansando, estaba reposando, estaba durmiendo. Cuando se levantó esa tempestad, la Biblia dice que la barca se estaba llenando de agua. Yo pienso que el más miedoso era Judas. Agarró ahí alguna cubeta o algo ahí y empezó a sacar el agua y dijeron: vamos a despertar al maestro, porque si no aquí todos nos vamos a ahogar. Pero alguno de ellos se hubiera tomado la iniciativa, quizás se hubiera parado, mire, nada hubiera perdido, todo lo contrario. Yo creo que le hubiera dado otro énfasis a este pasaje. Si alguno de ellos se hubiera parado y hubiera dicho: hey, tempestad, hey, viento, te ordeno en el nombre del que está durmiendo ahí abajo, cállate. Dio una orden y la dio por medio del Creador, el que hizo los vientos, el que hizo el mar, el que hizo el firmamento. Entonces, ese viento, esa tempestad se hubiera aquietado. Pero ninguno de ellos tomó la iniciativa. Por eso mi Jesús los amonesta. Y por eso mi Jesús le dice: ¿por qué tienen miedo? Les falta fe. ¿Qué pasa con ustedes? Una vez más, esta historia se repite en nuestras vidas. No tenemos que tener miedo. Si Jesús le ha dicho: pasemos al otro lado, porque en el otro lado es donde vamos a edificar tus proyectos, es donde voy a realizar tus sueños, es donde te voy a levantar, te voy a prosperar. No le está diciendo el Señor: cámbiese de ciudad. No, 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 no. Él le está diciendo que si Él está con usted, cualquier persona, cualquier mal espíritu que venga a quererle hacerle daño, no lo puede tocar. Se recuerda lo de Job en el capítulo 1, que el mismo Satanás quería tocar a Job, pero había una orden de restricción. Él mismo decía: lo que pasa es que lo ha rodeado, lo ha cercado. ¿Qué estaba diciendo Satanás? Habían ángeles que cercaban, que protegían a Job. Déjeme decirle que Dios ha enviado ángeles para guardar su vida, para guardar a su familia, para guardar su casa,
para cuidar su salir y su entrar, y que cualquier tempestad de miedo que quiera afectar su vida va a quedar cancelado por el poder del Espíritu Santo. Si Él le prometió, vamos a hacer tal cosa, definitivamente se va a hacer en el nombre de Él. No tiene por qué contagiarse por las noticias o por lo que dice la gente. Usted contágiese aún más de la presencia del Espíritu Santo. Y por medio de esa presencia, déjeme decirle que usted va a ser levantado y va a vencer cualquier obstáculo. Usted tiene un propósito en su vida. Le voy a dar buena noticia. Si usted se mantiene en la fidelidad de nuestro Dios, si usted siempre está bajo la sombra del Todopoderoso, le voy a dar esta noticia que le va a entusiasmar. Usted no se va a morir. Dios no va a permitir que le hagan daño a usted o a su casa sin antes haber cumplido el propósito de Dios en esta tierra. Por lo tanto, levántese y reprenda en el nombre de Jesús toda tempestad de miedo, de zozobra, de desánimo, toda tempestad de depresión. Aún si no hubiera trabajo, aún si los negocios de la empresa no están surtiendo esos frutos que se esperan, eso que no le afecte para nada, porque definitivamente si el Todopoderoso le dijo, pasemos al otro lado, es porque usted va a pasar juntamente con Él. Recuérdese que está en esa barca y el capitán de esa barca es Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Él nos dice a nosotros? Vengan todos aquellos los que están agobiados, los cansados, los endeudados, vengan, yo les voy a dar reposo. Mi Señor lo que quiere es que reposemos, que descansemos en Él. Reposar, descansar, significa dejar toda nuestra confianza en Jesucristo. Por eso escrito está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Acomódese en la barca, siéntese en esa barca y espere el momento que el capitán agarre el timón. Y déjeme decirle que Él lo va a llevar a ese lugar seguro que usted está esperando. Pero usted no va a ir solo, usted va a ir con su familia. Usted va a ir con todas aquellas personas que usted ama, porque mi Señor siempre se ha preocupado desde la creación por las familias. Usted y su familia son importantes para nuestro Dios. Voltea a ver a la persona que tiene a su lado, a su amigo, a su familiar, hágale así en el hombro, dígale, ¿por qué te preocupas? Mira esa tempestad que se ha levantado, que quizá ahorita no tenés trabajo, quizá ahorita las finanzas se vinieron para abajo con saldo rojo. No te preocupes por eso. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Viene un tiempo de bonanza, viene un tiempo de paz, viene un tiempo de quietud, viene un tiempo de bendición, viene un tiempo de engrandecimiento. Viene esta década de sobreabundancia que el Señor ha prometido. Por lo tanto, vivamos cada día con las promesas de nuestro Señor. Ese sueño, esa visión que usted tiene desde hace años, por favor, actívela aún más. Viva esa visión y declare la palabra que usted no va a morir sin antes cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Con una sonrisa, dígale a la persona que tiene a su lado, tenés acá hijo, tenés esposo para muchos años. Así es de que entrémosle porque nuestro Señor está con nosotros. No baje los brazos, no baje la guardia. Todo lo contrario, alce sus manos
Y en medio de aflicciones, en medio de tempestades, en medio de situaciones difíciles, usted puede alzar su voz y adorar al Todopoderoso, porque por medio de la alabanza, por medio de la adoración, van a haber milagros sobrenaturales. Recuerde lo que había pasado con Pablo y con Silas en Hechos capítulo 16. Ellos, por hacer el bien, fueron encarcelados. Y usted sabe perfectamente que cuando ellos empezaron a cantarles alabanzas al Señor, las cadenas cayeron, las cárceles se abrieron. Esa tempestad de cárcel, de cadenas que ellos tenían en su cuerpo, mi Señor lo derribó por medio de la alabanza. Vale la pena adorar a mi Jesús, porque por medio de la adoración, por medio de la alabanza, Él va a hacer grandes cosas. Manténgase en esa barca. Mantenerse en la barca es no apartarse de Jesús, porque Él es el capitán. Mantenerse en esa barca es confiar en aquel que lleva ese timón. Mantenerse en esa barca significa que mientras Él maneja, usted le adora, usted lo alaba. Y mientras más adoración le da al Señor, más comunión tendrá con Él. Mientras más adoración, más comunión con el Todopoderoso. Entonces, quiero que veamos otro ejemplo que está en el libro de los Hechos. Dice en el capítulo 27. Acá se habla de Pablo, similar a la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos. Aquí Pablo, Dios le dijo que era necesario que fuera a Roma. Tenía que declarar en Roma. Dios tenía un propósito en Pablo con la gente gentil para que proclamara el nombre de Jesucristo. Entonces, usted puede ver todo el capítulo 27 del libro de los Hechos. Agarran a Pablo, aquí ya Pablo lo llevan encarcelado y él es parte de esa tripulación en ese barco. Dice en el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Miren a Pablo, por revelación de Dios, le está diciendo al capitán de esa nave, le está diciendo al que lleva a cargo esa navegación, que van a haber pérdidas materiales, es decir, toda la nave, pero que también iban a haber pérdidas humanas. Pablo les estaba advirtiendo todo eso. Pero, ¿qué sucede en el versículo 11? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Muchas veces quizá usted ha aconsejado a alguna o a algunas personas para que no hagan tal cosa o para que dejen de hacer eso que no es del agrado de Dios. Pero ellos escucharon lo que usted les dijo, pero le prestaron más atención a otras personas que lo que usted les dijo en su momento. Es decir, que usted se puede sentir frustrado, usted se puede sentir triste, porque lo que usted estaba haciendo era encauzarles en el camino del Señor, porque sabe perfectamente que lo que estaban haciendo, definitivamente su fin será peligroso. Usted, por dar un buen consejo, no se lo van a tomar a bien. Le van a escuchar, pero no le van a obedecer. No se preocupe por eso.
eso que no le quite la fuerza, que no le quite ese ímpetu de seguir adelante y de dar consejos de parte de Dios a aquellas personas que de una u otra manera pudieran estar haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Tampoco vaya a ser la de Pilato. Bueno, ya les dije, me lavo las manos. No, 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 no. Hable con sabiduría. Si lo atienden y obedecen, gloria a Dios. Si escucharon y no le obedecen, gloria a Dios. Usted siga su caminar y no se preocupe por ello, porque muchas veces mi Jesús les hablaba, escuchaban, pero no obedecían. Los discípulos les hablaban, escuchaba a la gente, pero no obedecían. Y esa misma situación se está repitiendo hoy en día con todos nosotros. Pero llama la atención que las personas, como dice en el verso 11, prestaban atención al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Pero en el versículo 14 dice de esta manera: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Una vez más, así como con mi Jesús, se levantó un fuerte viento. Acá también se levanta un viento fuerte en contra de esa nave. Pero en el versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Una vez más, Pablo les está diciendo: hace días atrás yo les hablé que no zarpáramos, que no se hiciera este viaje, pero ustedes no quisieron escucharme. Y suele suceder eso, que usted puede dar un consejo y la persona no obedece. Y ya después que la consecuencia de esa desobediencia ha cobrado, como decimos acá en Guatemala, la factura en esa persona, la persona ya regresa para buscar dirección, para buscar un consejo, pero el consejo fue dado antes, pero no obedecieron. Entonces, ¿qué se espera ya en ese lapso? Definitivamente, cosas catastróficas. Por ejemplo, cuando se le aconseja a aquella jovencita: tené cuidado, no andes con ese muchacho no es cristiano, ese muchacho no le teme a Dios, solo se quiere aprovechar de tu persona, tené cuidado. Quizá usted aconsejó a esa joven y ella dice: no, 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 no escuche ese consejo. Y una vez más le vuelve a decir usted lo mismo. Y la persona hasta se puede molestar y le puede decir: bueno, yo soy joven, usted ya está grande, déjeme vivir a mí mi vida porque usted ya vivió la suya. ¿Escucharon el consejo? Sí. ¿Lo obedecieron? No. Pero ¿qué sucede a los meses? Ya regresa la persona: mire, no hay o qué hacer. Ya tengo 4 o 5 meses de embarazo. ¿Ahora qué debo de hacer? Muy bien. Espere los 9 meses de embarazo y tenga el hijo o la hija que Dios le va a dar. ¿Pudo haber evitado todo eso? Sí, si hubiera obedecido, pero no agarró consejo. Como dice aquel refrán: el que no agarra consejo no llega a viejo. Pablo les estaba recordando eso a todos los que estaban en esa nave. Ahí se recuerda que previo a eso él les dijo: toda esta nave se va a destruir.
y van a haber pérdida de personas. Muchos van a morir y de repente yo me puedo ir en ese grupo, haber dicho Pablo, ¿verdad? Así es de que sí van a haber muertes como pérdidas de todo lo material. Y aquí una vez más, él le vuelve a amonestar. Pero aún así, ellos persistían en lo que estaban haciendo. Ahora, en el versículo 22, dice de esta manera: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué está pasando entonces? Aquí Pablo ya está cambiando la versión que había dicho con anterioridad. No. Veamos qué dice el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire qué bonito esto. Dios envía a su ángel. El ángel habla con Pablo. Pablo tiene una conversación con este ser divino. Y después de que Pablo recibe el mensaje de Dios por parte del ángel, habla con toda la tripulación, le dice: hey, 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 les tengo buenas noticias. Esta noche estuvo conmigo el ángel del Señor, a quien yo le sirvo. Y él ha dicho que todos nosotros, ninguno vamos a morir. Fíjese que me llama mucho la atención esto. ¿Sabe por qué? Por un siervo de Dios, que había un propósito, había un plan en él de parte del Todopoderoso. Dios viene y extiende su misericordia para salvar a las demás personas. Mire que Dios tan bondadoso, que Dios con esa misericordia tan grande, por eso dice la Escritura que nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios le hubiera mandado a decir ahí a Pablo: mira, decirle a todos los que están en esta nave, empezando con el piloto y ese centurión que no obedecieron a lo que yo te dije, decirle que todos van a morir y que solo vos te vas a salvar. Dios pudo haber mandado ese mensaje, pero como Él está lleno de amor, de misericordia, por causa de Pablo, todos los demás también alcanzaron salud en su cuerpo para no morir. Sigue diciendo en el versículo 25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Verso 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Llevaban 2 semanas sin comer todos los de la tripulación por el miedo que podían morir en esa nave. Pero en el versículo 34 dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Versículo 44. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. La nave se destruyó totalmente. Todo lo que iba en la nave, todo lo material, fue destruido conforme a la palabra que dio Pablo. ¿Cómo se salvaron ellos? En tablas, en cosas de madera, llegaron a tierra. Pero
todas estas centenas de personas fueron salvas porque ahí iba un siervo del Dios Altísimo. Ahí iba alguien que tenía un propósito de parte de Dios y ese propósito se iba a cumplir en la vida de Pablo. Por eso le dije con anterioridad, usted tenía un propósito en esta vida. Usted nació para ser grande en el nombre de Jesús. Usted nació para cumplir a plenitud esos proyectos, esos planes que Dios quiere desarrollar en su vida. Por lo tanto, cualquier tempestad que se haya levantado en contra suya, este es el momento para reprenderlas y creer en el Todopoderoso. Quiero decirle en esta oportunidad que cualquier situación que usted pueda estar pasando, quizá puede estar postrado en una cama, afectado de alguna enfermedad. Quizá tiene días, así como estos de esta navegación, ya tenían 14 días que no veían la luz del sol. Todo era oscuridad. No sabían cuándo era de día y cuándo era de noche, a causa de la oscuridad y de tanta lluvia que recibían. Pero había un siervo de Dios que creía y confiaba en él. Y por ese siervo, mucha gente fue salva. Yo quiero decirle a usted que por la fe, por su fidelidad, por esa lealtad que usted tiene para con mi Dios, por ese servicio que usted a diario emplea para Él, esa honra que usted le da a mi Dios con sus ofrendas, con sus diezmos, con siembras y con primicia, por eso que usted hace, déjeme decirle que los que están a su alrededor en su casa, que su familia va a alcanzar esa bendición. Si usted trabaja en una empresa, esa empresa está a punto de quebrar, como muchas que han quebrado hoy en día, que han cerrado sus puertas. Pero esa empresa no puede cerrar porque ahí trabaja usted. Usted es un enviado de Dios. Usted está bajo el abrigo del Altísimo. Por lo tanto, Dios dice, por causa que ahí trabaja mi hijo, ahí trabaja mi hija y me son fieles, no voy a permitir que esta empresa cierre sus puertas. Y Dios va a empezar a bendecir esa empresa por usted, por su causa, por su fe, por su fidelidad. Quiero orar por usted para que cualquier viento huracanado, cualquier tormenta que se haya levantado para querer menguar su fe, que eso no prospere. Todo lo contrario, puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Señor. Padre amado, oro por cada persona que en este momento nos está viendo y escuchando. Mi Dios, que cualquier tormenta que sea levantado en ellos, ya sea de enfermedad, de deuda, de tristeza, de desánimo, de miedo, de depresión, sea cualquier tormenta el nombre que tenga, que ha querido afectar la vida de esta persona, yo suplico al Dios Todopoderoso, al que creó el cosmos, ruego a ti, mi Señor, para que tu mano poderosa sea puesta sobre esa persona, sobre esa familia, sea puesta sobre su negocio, sobre su trabajo, sobre su empresa, para que tu ánimo venga sobre ellos y que su fe sea afirmada. Oro por ellos, mi Dios, para que tu Espíritu Santo, tu Espíritu Divino, dé guianza, dé dirección, dé la fuerza para seguir adelante y que en tu nombre ese sueño, ese objetivo, esos planes que tiene se activen para gloria del Dios eterno. Mi amigo, mi amiga, le bendigo en el nombre de Jesús
y que la paz del Dios Todopoderoso y la presencia del Espíritu Santo sea sobre usted y sobre su casa. Dios sea con todos ustedes.